Gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. A continuación vamos a hacer la presentación de los trabajos ganadores del premio Dr. Luis Sánchez Medal. Les pedimos y recordamos a los ponentes dedicar 15 minutos a su exposición. Muchas gracias. Vamos a empezar con el primer lugar del área clínica. El título es Internal Tandem Duplication of the FLT3 gene confers poor overall survival in patients with acute promyelocytic leukemia treated with all-trans retinoic acid and anthracycline-based chemotherapy, an international consortium on acute promyelocytic leukemia study, de los autores Lucena Araujo, Kim Jacobo y colaboradores. Y lo presenta el doctor Guillermo Ruiz Argüelles, por favor. ¿Qué hemos estado haciendo con motivo de la integración de este consorcio de leucemia aguda promielocítica en el que participamos médicos de Brasil, de Uruguay y de México, bueno, pacientes de esos sitios, y desde luego muchos otros médicos que son de Estados Unidos, de Brasil vive en Estados Unidos, Francesco Lococo de Italia, Miguel Ángel Sanz de España, Bob Lowenberg de Holanda, David Grimwade, que es británico, etc. La leucemia aguda promielocítica tiene en México algunas características interesantes. Una de las cosas que se ha resaltado es que es en México la leucemia promielocítica más frecuente que en otros países, y esto aparentemente tiene un origen racial, de acuerdo a lo que se ha podido definir el componente que tenemos los mexicanos de genes chinos y japoneses, probablemente nos hace más susceptible a padecer esta enfermedad. Hace 11 años, en una reunión anual de la American Society of Hematology, en diciembre de 2004, se integró comité de miembros internacionales de la American Society of Hematology, en el que uno de los objetivos fundamentales era hacer pues, unos estudios colaborativos. Vean ustedes, aquí está el doctor López Karpovich, hace 11 años, tenía un poco más de pelo y menos años. Y luego por ahí está, creo que también está Gómez Almaguer, no me acuerdo. Pero bueno, el caso es que se hizo este grupo y uno de sus objetivos fue diseñar un método para tratar pacientes con leucemia aguda promielocítica, sencillo, utilizando ácido transretinoico, daunorubicina, por supuesto, y luego, de acuerdo al riesgo bajo, intermedio o alto, mitojantrona en algunos pacientes, y luego Ara-C, 1 gramo por metro cuadrado. Entonces, aquí usamos dauno, que es barata y que es fácil de conseguir en todo el mundo. No utilizamos las antraciclinas complicadas como la idarubicina, y esto generó ahí unos resultados interesantes que finalmente se publicaron en el Blood en 2013, en donde se demostró que el actuar de manera conjunta permite curar a los pacientes con leucemia promielocítica en países pobres y obtener resultados similares a los que se obtienen en países más desarrollados. Por otro lado, hay datos interesantes, más o menos recientes, que indican que en leucemia aguda mieloblástica tal vez los marcadores pronósticos más importantes sean el FLT3 y el NPM1, FLT3 y nucleofosmin-1. Entonces, en general se acepta que NPM1 es un marcador de buen pronóstico y el FLT3 es de mal pronóstico. Los pacientes que tienen FLT3 positivo y NPM1 negativo tienen un pronóstico más malo que aquellos que tienen los dos negativos, que tienen un pronóstico intermedio, y desde luego los que mejor pronóstico tienen son los que tienen el FLT3 negativo y el nucleofosmin-1 positivo. Entonces, este es el gen del NPM1 que, como les digo, el tenerlo mutado confiere buen pronóstico, y justo ayer estaba yo leyendo una cosa muy interesante que sugiere que los pacientes con leucemia mieloblástica que tienen este gen mutado responden a ATRA combinado con arsénico, aun cuando no sean promielocíticas, y esto está muy interesante. O sea, hay que tenerle mucho cuidado a este marcador porque seguramente que nos va a dar muchas pautas para tratar pacientes con mieloblástica sin quimioterapia, como ya pasa con la promielocítica. Y luego el FLT3, pues también
Las mutaciones de tienen fundamentalmente un factor pronóstico, un pronóstico malo. Aquí está el tipo salvaje y aquí está la mutación del ITD, que es el Internal Tandem Duplication. Entonces, esa mutación es la que más valor pronóstico tiene en leucemia mieloblástica. Este gen de FLT3 tiene 5 módulos, por ahí les llaman parecidos a los de las inmunoglobulinas. Un módulo TM, que está acá, un módulo JM, que está acá, dos módulos interrumpidos, que son TK1 y TK2, y la mutación ITD, Internal Tandem Duplication, ocurre acá, en el módulo JM. Algunas gentes les dicen dominio, lo cual es un error, porque es un pedazo de una molécula, es un módulo, no dominio. En tanto que la mutación D835 se ubica generalmente en el módulo TK2. Entonces, esas son las más frecuentes de todas, las de Internal Tandem Duplication, las que más factor pronóstico tienen en la leucemia aguda mieloblástica, y las otras tienen un factor pronóstico menos claro, ¿verdad? Entonces, en términos generales, se acepta que las mutaciones ITD, las de Internal Tandem Duplication del FLT3, se asocian a mal pronóstico en leucemia aguda mieloblástica en términos generales. Y no se conocía su significado en leucemia aguda promielocítica, específicamente la M3. Les voy a presentar a ustedes unos datos en relación a alguna experiencia que tuvimos analizando el factor pronóstico de FLT3 en Latinoamérica, porque pues, se ha hecho en Estados Unidos y en otros sitios, pero aquí no sabíamos. Entonces, juntamos muestras de Puebla, de Monterrey, del DF, de Medellín, y juntamos 138 pacientes con leucemia aguda mieloblástica, y les vimos cuáles tenían mutado el FLT3. Y ven ustedes cómo los que tenían el FLT3 mutado, les fue mucho más mal que aquellos quienes no tenían el FLT3 mutado. Es decir, en pacientes latinoamericanos, el FLT3 en leucemia mieloblástica en general sí tiene valor pronóstico, lo cual confirma lo que ya se había escrito en otras poblaciones. ¿Y qué pasa en la leucemia promielocítica? Pues no se sabía. Algunos decían que sí, otros decían que no. Francesco Lococo decía que probablemente no tenía mayor significado, y lo que hicimos en este trabajo fue reunir a 171 pacientes con leucemia aguda promielocítica de México, Brasil y de Uruguay, tratados con el esquema que les mostré a ustedes del ICAPL, con el que ya sabemos que los resultados son razonablemente buenos, y desde luego son tratamientos homogéneos para no meter al tratamiento como un factor ahí de variabilidad. A todos estos pacientes les buscamos la mutación por medio de electroforesis capilar del Internal Tandem Duplications del FLT3. Y vean ustedes, encontramos en 35 de 161 pacientes el gen mutado, lo cual es más o menos el 20%, uno de cada 5. Y los que tenían el gen mutado tenían un mayor número de glóbulos blancos, tenían cifras de hemoglobina mayores, lo cual está raro, pero así, eso fue lo que se encontró. Y también se encontró más frecuentemente la variante microgranular de la leucemia promielocítica y más veces la isoforma BCR3 del PML RAR-alfa. Entonces, de estos 35 pacientes con promielocítica que tuvieron el FLT3 mutado, encontramos que tuvieron un peor pronóstico, lo cual le da a esta mutación, específicamente en promielocítica, aparentemente un valor pronóstico. Vean ustedes, esta es la curva de supervivencia global de pacientes con promielocítica con FLT3 salvaje y con FLT3 mutado, les va más mal. Y aquí está la supervivencia libre de enfermedades, donde también hay una diferencia menos clara para quienes tienen el gen FLT3 mutado. Entonces, las mutaciones ITD, Internal Tandem Duplication, del gen FLT3 en leucemia aguda promielocítica son de mal pronóstico en la experiencia del Consorcio Internacional de Leucemia Aguda Promielocítica, y esto fue lo que se escribió en este trabajo multiautorial, multinacional, y que fue el que recibió el premio que hoy nos ocupa. Les recuerdo que está a sus órdenes la revista de hematología, y que nos dará mucho gusto recibir manuscritos de todos ustedes para poderla alimentar. Ha estado saliendo regularmente y solamente depende de ustedes que nos manden trabajos para poderlos
publicar en su momento. Los pueden mandar ahí a mi dirección electrónica y con mucho gusto los consideramos. Muchas gracias.